viendo TV Perú Mundo. Hoy Ecuador vivió un día de paro convocado por sindicatos que además fueron apoyados por un grupo de indígenas que protesta, que ha llegado caminando a la ciudad de Quito, casi 700 kilómetros protestando contra el gobierno del presidente Rafael Correa. Él ha considerado esta protesta como un fracaso. Gran expectativa ante la huelga nacional convocada por los sindicatos y organizaciones sociales en Quito, ciudad que ha logrado concentrar el mayor descontento social en Ecuador. Cientos de manifestantes, la mayoría de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, marcharon nuevamente tal y como lo han hecho otros días para exigir el retiro de leyes que, según ellos, en la práctica les ha quitado poder en la administración del agua, la tierra y la educación en sus territorios. Tras 2 meses de protestas, los manifestantes esperan que esta sea la más grande y obligue al gobierno a dar su brazo a torcer. A pesar del gran descontento, los manifestantes afirman que no se trata de echar a Correa del poder, sino de que derogue tales enmiendas. Si bien todo transcurrió de manera pacífica, ciertos grupos bloquearon algunas de las principales carreteras de la capital. El diálogo, hubo tiempo, hubo espacio, hubo mecanismos, sin embargo yo pienso que no se han dado y en estos últimos tiempos ya dentro de términos de 8 días no amerita hacer el diálogo, ya que tiempo ha transcurrido, mucho tiempo, y las leyes ya están establecidas y por ende no amerita, solo que derogue todas las leyes y ahí podríamos sentar a hablar, pero ya es muy tarde, creo. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que ya denunció un intento de desestabilización, ha admitido que vive una difícil crisis política a la que se suma una situación económica menos próspera que en el pasado. No obstante, ha calificado de fracaso la huelga obrera y el levantamiento indígena contra su régimen. La caída de los precios del petróleo que golpean las expectativas. Y lo que dicen algunos analistas es que lo que está desestabilizando al gobierno del presidente Correa es la situación de los precios del petróleo, que su suerte está estrechamente ligada y su popularidad a lo que viene pasando con el petróleo, agudizado ahora recientemente con la devaluación de la moneda china, ¿no? Entonces, y lo comparan incluso con la situación que llegó a pasar con Lucio Gutiérrez. Sí, la diferencia es que aún pues el presidente Correa mantiene tasas de aprobación bastante altas, digamos, en términos comparados en la región, digamos, pero sin embargo el contexto económico crítico mundial que afecta sobre todo al tema del petróleo. Que claro, comparan el precio del petróleo como estaba en la época de Gutiérrez cuando salió. Que es fundamental para el gobierno ecuatoriano, pues es el contexto ideal para llevar a cabo estas marchas, ¿no? Ahora, un elemento también que es importante señalar y es el discurso de Correa, porque mientras que Correa, si bien puede ser positivo que ha dicho que a la policía que no ejerza la violencia, lo cual siempre es bueno, también tiene un discurso confrontacional. Bueno, siempre lo tenía ese discurso confrontacional, pero de repente antes pues podía ser obviado en tanto su alta popularidad, pero en este momento ya no. Y ahora se está enfrentando a, y eso es algo bueno políticamente hablando, se está enfrentando a una oposición que si bien parece unida está bastante fraccionada, porque tienen intereses distintos. Están los indígenas con su propia agenda. Que también están fraccionados. También está fraccionada, está la agenda de los trabajadores, porque hay sindicatos de trabajadores que también están participando, están las clases medias que están participando también por otro tipo de agenda. Me parece que la agenda común pueden ser estas enmiendas y de todo el tema de la reelección, que esa puede ser una agenda común para todos. Entonces aquí lo que yo creo que es que va a llegar el momento en donde esta situación económica que no tiene pues visos de solucionarse en el corto ni mediano plazo y protestas que tienen demandas puntuales, pues creo que el presidente Correa va a tener que tomar decisiones. No sé si rechazar las enmiendas, pero depende de decisiones que satisfagan los intereses de uno u otro grupo, con lo cual
tendría que bajar las revoluciones de estas marchas. Y también buscar apoyo, como lo está haciendo en sus bases, en sus simpatizantes, que por ejemplo ahora se van a congregar alrededor del Palacio Presidencial en Quito en apoyo de su presidente, ¿no? Y la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ha dicho en una entrevista en televisión que jamás piensa en renunciar. Durante una entrevista para el canal SBT, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dejó en claro que no renunciará a su cargo, a pesar de la crisis política, económica y del declive de su popularidad por serias denuncias de corrupción en torno a la petrolera Petrobras. Jamás contemplé renunciar porque no es posible que alguien discordando con un proceso o una política pretenda quitar a un representante, en este caso a la presidenta legítimamente electa por el voto popular. Desde el Palacio del Planalto en Brasilia, Rousseff respondió a las críticas de sus opositores, que han convocado para este fin de semana una marcha en la que exigirán el inicio de un juicio político en su contra, que de prosperar conduciría a su dimisión. Existe la cultura del golpismo, pero no hay condiciones para que eso suceda. A 7 meses de iniciado su segundo mandato, Rousseff espera que la rebelión política que lidera el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, en su contra, no sofoque los esfuerzos de su gestión para reavivar la debilitada economía. El ambiente político está fuertemente influenciado por el ambiente económico, pero no podemos dejar que ese humor político ponga en riesgo las finanzas del país. Las declaraciones de la presidenta Rousseff llegan poco después de acudir al estadio Mané de Garrincha, en la capital, en la que se concentraron unas 35.000 mujeres de las zonas rurales, afines al gobernante Partido de los Trabajadores, para mostrar su respaldo a la gestión de Rousseff. Continuaré trabajando para honrar y realizar sus sueños. Juntas continuaremos honrando la memoria de Margarita Alves y todas las Margaritas de Brasil, expresó Rousseff durante su discurso al referirse a la memoria de una líder sindical rural, asesinada durante el régimen militar en 1983. Y Dilma Rousseff no solo ha tenido un baño de multitudes, sino que además obtiene un pequeño respiro. El Tribunal de Cuentas de la Unión le ha dado más de 15 días para que ella explique las cuentas que ha hecho sobre su presupuesto, el presupuesto del país, que estaban siendo cuestionadas por un supuesto cambio de destino de ciertos fondos para manejar o maquillar cifras fiscales. Eso le puede ayudar un poco también a Dilma, porque por ese lado algunos pensaban que podía venir el tema del impeachment. Exacto. Bueno, el ABC o el manual dice que cuando un presidente está amenazado por grandes marchas, también debe hacer contramarchas, si es que realmente cuentan con algún grado todavía de popularidad. Lo hace el presidente Correa, lo hace la presidenta Dilma Rousseff. Ahora, hay un tema interesante acá y es cuando ella ya habla de cultura golpista. Puede sonar exagerado, pero tengo la impresión de que existen sectores minoritarios en la oposición brasileña que sí buscan pues una salida abrupta de Dilma. Y es más, ya hay sectores en la derecha brasileña, sobre todo empresariales, que han dicho una cosa es rechazar a la presidenta y mostrar nuestra desaprobación, y otra cosa es buscar su salida y provocar la inestabilidad. Y hay sectores ya dentro de la oposición que están desmarcándose de estas continuas marchas cuyas racionalidad no se entiende. Es decir, ¿qué buscan estas continuas marchas si no es no solo el impeachment, sino también pues la salida cuando todavía, digamos, no existirían las razones como para provocarla? Digamos, estamos suponiendo que podría estar implicada, pero como tú bien lo has dicho, pues este tipo de acciones la favorecen. Entonces todavía no existen las condiciones para pensar en una salida de Rousseff. Sin embargo, hay sectores que sí creo que en Brasil se están aprovechando de una situación económica, de un descontento, de esta voluntad de la gente de protestar. Y creo que, digamos, no representa necesariamente lo que ni siquiera parte de la oposición quiere con respecto al gobierno de Brasil. Y Venezuela liberó al general retirado Raúl Baduel, quien fue exministro y aliado del fallecido presidente Hugo Chávez. Baduel estuvo detenido por expresar su oposición a la reforma constitucional de Chávez. El Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar ordenó se le conceda libertad condicional al exgeneral del Ejército Raúl Isaías Baduel. La mediación del defensor del pueblo Tarek William Saab fue importante en el fallo judicial, según relató Omar Moratosta, abogado del general en retiro. Baduel estaba por concluir su condena de 7 años y 11 meses en la prisión de Ramo Verde, acusado del delito de corrupción a raíz de la compra de equipos militares en el 2009, cargo que negó en más de una ocasión y por el que se convirtió en figura emblemática de la oposición venezolana. Pero ¿quién es Baduel? Se trata del personaje clave que permitió la vuelta de Hugo Chávez al poder, al negarse a participar de una intentona de golpe de Estado en el 2002. Su acción a favor del régimen le valió el ascenso, pasando de comandante del Ejército en el 2004 a ministro de Defensa en el 2006.
La hermandad entre el expresidente Chávez y el general en retiro parecía cada vez más fortalecida, hasta que en el año 2007, Baduel y otros exaliados del chavismo hicieron público su rechazo a la modificatoria de la Constitución que favorecía al jefe de Estado. Este cambio de postura le valió las críticas de la cúpula de gobierno y hasta el mismo Chávez lo calificó de traidor. El abogado del exmilitar refirió que ahora su patrocinado deberá acatar una serie de medidas alternativas como parte de su nueva condición carcelaria, entre ellas no declarar ante la prensa y presentarse cada 30 días ante los tribunales. Por otro lado, el diario Nuevo Herald divulgó un video en el que se ve a 2 agentes de la Guardia Nacional Bolivariana ejecutar a un supuesto delincuente en plena calle en el estado de Aragua en la semana pasada. Las imágenes grabadas desde un edificio cercano al lugar de los hechos muestran a los uniformados reducir a su víctima con una pistola, para luego modificar la escena del crimen acomodando el cuerpo del sujeto al lado de sus compañeros. El medio intenta explicar de esta forma la grave crisis de seguridad que existe en el país, tras el surgimiento de megabandas y cómo éstas se han empoderado gracias a la corrupción de funcionarios y la impunidad que les otorga una ineficiente política de Estado para combatir el crimen. Y con la salida de la cárcel de este general, ex